Bueno, para continuar, dos cositas. Os vuelvo a repetir que os pido que, si es posible, si no os importa, que quitéis el vídeo de vuestras computadores mientras no habléis, porque así va a ser más sencillo que nos llegue mejor la información a todos, ¿vale? Estamos conectándonos alrededor de 160 y tantas personas, como habéis visto, ahora 153, ha habido un pico de 164, entonces son muchísimos datos, y ha habido gente que ya ha tenido problemas con el audio, entonces el tener cámaras innecesarias, pues carga de datos todo el sistema, ¿eh? Entonces vamos a intentar tener la conexión lo mejor posible. Por ahí habéis preguntado también por el si se va a grabar. Yo estoy grabando la charla y, según me ha comentado Germán, pues se tiene la idea de colgarla, y ya os diremos exactamente dónde podéis verla. Esperemos no tener ningún problema espero no tener problema para recuperarla, porque mi ordenador tiene poco espacio, ya le he metido un disco duro y espero poder hacerlo, pero no soy especialista en informática como el hijo de Marian, no soy de esa generación, entonces lo estamos intentando. Es la primera vez que hacemos una charla de esta magnitud online y, bueno, pues de momento la cosa va bien, esperemos que siga igual. Entonces, Marian va a continuar con su charla, le queda como media horilla, Marian, ¿vale? Hasta las un poquito 11:30, 12:30, un poquito más, 1:25, y luego continuaré yo con la valoración funcional hasta la siguiente pausa, que haremos alrededor de la 1:10, ¿vale? Para luego descansar un poquito y luego ya retomar la última parte de la mañana. Pues adelante, Marian, todo tuyo. ¿No se te oye, Marian? Pone el audio. Ya. Ahora, perfecto. Hola de nuevo. Bueno, la siguiente parte de la charla se refiere a la evaluación funcional de la visión. Entonces, ya no tengo tantos problemas como antes para ponérosla. A ver, si no, llamo al técnico. ¿Se ve? Sí. Perfecto, Sí. a la primera, Marian. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar, como decía, de la evaluación visual en los niños que presentan una deficiencia cerebral. Bueno, la evaluación de un niño con deficiencia visual cerebral, desde el punto de vista oftalmológico, tiene muchísimos aspectos en común con la evaluación de un niño que no presente deficiencia visual cerebral, sino una deficiencia visual de cualquier causa ocular. Pero luego también hay algunas particularidades que iremos viendo. En primer lugar, cuando nos encontramos con cualquier niño, pero especialmente si hay una deficiencia visual cerebral, pues los tres apartados que vamos a contemplar son la anamnesis, que es la historia clínica, la observación y, en tercer lugar, la exploración. Perdón. A ver. Vale, la anamnesis, la historia clínica. Es muy importante cuando nos aproximamos a un niño con cualquier patología de cualquier tipo, lo primero es recabar la mayor parte de información que podamos. Para ello vamos a recurrir, en primer lugar, a los informes médicos. Tenemos que preguntar a los papás para que nos traigan qué informes tienen de neonatología, de pediatría, de oftalmología, de neurología, lo que comentábamos antes, de cualquier otra patología asociada al problema visual, como hemos visto, por ejemplo, el otorrino. Es decir, todos los informes que tengamos sobre las patologías que el niño pueda tener nos van a ser de gran interés, porque, como hemos visto antes, como no existen equipos multidisciplinares, pues es muy importante cuando llegan a nosotros que tengamos esto, por lo menos que tengamos toda esa información, aunque sea parcelada, para intentar desde aquí pues dar una visión más global del comportamiento visual del niño. Es muy interesante conocer cuáles son los antecedentes personales de este niño, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto y cómo fue el periodo neonatal, ya que hemos visto que las deficiencias visuales, el mayor grupo de ellas está relacionado con problemas en estos momentos de la vida.
Hay que conocer también las enfermedades familiares, los antecedentes familiares, porque como hemos dicho antes, existen enfermedades que pueden ser de causa hereditaria. Entonces, por ejemplo, las metabolopatías, que son todas esas alteraciones que entran dentro del grupo de las enfermedades raras, son enfermedades genéticas. Cada vez se conoce más de ellas. Bueno, aunque la mayor parte de ellas, por suerte, son de tipo recesivo, pues existen algunas otras que son de tipo dominante y significa que si el niño la padece, pues probablemente algún familiar la haya padecido también o la padezca. Y luego es muy importante también que preguntemos, y aquí ya sí que necesitamos la colaboración de los papás, porque son los que están todo el tiempo con el niño, deberíamos hacer un pequeño mapeo del crío, saber cómo ha sido la adquisición de los principales hitos del desarrollo visual. Entonces yo os voy a poner aquí cuál es la tabla normal de las fases del desarrollo de la visión. Bueno, pues nos encontramos que un niño recién nacido tiene un 3% de visión de un adulto, es decir, ve muy poquito. Pero ya vamos a encontrar los reflejos pupilares presentes y vamos a ver que el niño tiene un reflejo de cierre pálpebra ante la luz brillante. No le gusta, se aparta. Con un mes, el niño tiene el 5% de la visión del adulto y ya está estableciendo el contacto visual con la madre. Este niño ya está iniciando el seguimiento de los objetos, está iniciando los movimientos ápticos, que son los de búsqueda de un objeto que se presenta en alguna parte de su campo visual. A los 3 meses ya tiene el 10% de la visión del adulto y ya ese seguimiento que había iniciado lo realiza mucho mejor. Ya está empezando a mirar a las caras de las personas y sonreírles. Empieza a mirarse las manos, está iniciando la convergencia, está iniciando la acomodación. Cuando tiene 6 meses ya tiene el 25% de la visión del adulto. Y lo que es la coordinación ojo-mano es el momento en el que está iniciándola. Es decir, al principio el niño se mira las manos y luego empieza a aproximarlas a la línea media. ¿Vale? Eso es muy importante porque ya está iniciándose lo que es la coordinación ojo-mano. Ya empieza a mirarse al espejo. Con 12 meses el niño tiene el 25% de la visión de un adulto. El seguimiento ya lo hace muy bien, mira los objetos pequeños, está iniciando la pinza y se inicia la visión binocular, que es muy importante, que es la que nos permite conocer la profundidad. Sobre los 18 meses ya tenemos el 40% de la visión del adulto y estabilizándose la visión binocular y el niño empieza a reconocer a las personas lejos. Su coordinación ojo-mano está ya muy desarrollada, empieza a garabatear y ya no solo se mira en el espejo, ya se reconoce en el espejo. Sobre los 36 meses, es decir, a los 3 años, el niño tiene ya el 66% de la visión del adulto. Su convergencia y su acomodación son buenas, su coordinación ojo-mano ha mejorado mucho, ya es capaz de hacer líneas, círculos, nombra los colores, manipula bien los objetos. Y ya, por encima de los 3 años, el niño tiene que ir alcanzando el 100% de la visión del adulto. A partir de los años, en un niño que tiene una buena comprensión, podemos empezar a pasar ya a los octotipos. Octotipo es todos los test que nos presentan cuando quieren medirnos la agudeza visual. Entre los 3 y los 6 años todavía vamos a pasar uno que a lo mejor conocéis, que es la E de Snellen. Es una E que está orientada hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y a la izquierda, y es muy fácil que el niño colabore porque simplemente nos tiene que decir para dónde están las patitas de la E. De los 6 a los 7 años, bueno, pues vamos a ya empezar a pasar de números, por ejemplo, y bueno, todavía en monocular, hasta los 7 años, podemos permitirles que su visión esté en torno al 0,8, pero ya por encima de los 7 años lo que esperamos es que el niño vea la unidad, que es el 100%. Bien, preguntando a los padres, ellos nos tienen que ir diciendo, pues más o menos, en qué momento han ido adquiriendo estos hitos del desarrollo. Hemos terminado con la anamnesis, pasamos a la observación. Es muy importante en cualquier niño, pero especialmente si sospechamos una deficiencia visual cerebral, observar cómo se comporta el niño. ¿Qué vamos a hacer? Pues crear situaciones de juego. El niño le tenemos que ver en su salsa, el niño tenemos que ver cómo se comporta en una situación de normalidad para él, con juguetes, jugando en el suelo, ¿vale? Entonces, tenemos que estar muy atentos a ver cuáles son las respuestas del niño hacia todo el objeto que tiene alrededor, qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, si se dirige, si no se dirige. Y sobre todo, darle al niño el tiempo suficiente. No tenemos que hacer una evaluación de un niño con prisa. Al niño hay que observar y hay niños que se abren más pronto y hay niños que tardan más en abrirse. Entonces, tenemos que darles el tiempo suficiente para que ellos cojan confianza y nosotros podamos hacer una valoración útil. Pasamos después ya al tercer apartado, que es la exploración. Cuando hablamos de exploración, aquí hay que distinguir dos grandes grupos de niños. Por un lado tenemos los niños no verbales,
pueden ser bebés, pero pueden ser también niños que no han adquirido lenguaje, niños con los que es más difícil la comunicación. Y luego la exploración de niños verbales, que va a ser mucho más fácil, porque con estos niños, pues al poder comunicarnos verbalmente, vamos a poder pasarles más test. Cuando nos encontramos con niños no verbales, lo primero que vamos a hacer es la evaluación y exploración de las funciones visuales, que es lo que lo vamos a ver a continuación. Y luego, bueno, pues tenemos una serie de test, una serie de aparatos que vamos a intentar utilizar con ellos para intentar sacar la máxima información que podamos para luego elaborar un informe para que los distintos profesionales puedan trabajar con ellos. Decíamos, evaluación y exploración de las funciones visuales. Fijación, movimientos de versión o seguimientos, movimientos arcaicos. ¿Qué es la fijación? Bueno, pues en esa foto podéis ver a un profesional que está con una linterna que el niño la mire. Eso es la fijación. La fijación consiste simplemente en fijarnos si el niño atiende al estímulo que se le presenta delante. Suele ser un estímulo luminoso, pero puede ser su objeto favorito, ¿vale? Un juguete que traen los papás, que le guste, pues tenemos que ver si hace la fijación. Una vez que vemos si el niño hace una fijación, tenemos que ver si hace seguimiento. Es decir, con el objeto, con lo que tengamos a mano, lo que vamos a hacer es moverlo hacia los lados, hacia la derecha, hacia la izquierda, y vamos a ver si sus ojitos son capaces de seguir ese movimiento. Podemos encontrar que es capaz de hacerlo o no. Y luego, si es capaz de hacerlo, tenemos que fijarnos en cómo es ese seguimiento. Si es un seguimiento, como decíamos, suave, es decir, va desplazando sus ojitos de manera suave hacia el objeto, o por el contrario, esos movimientos son asaltos. Es decir, mira, deja de mirar, mira, deja de mirar, mira, deja de mirar. ¿Vale? Tenemos que ver si el seguimiento es adecuado. El seguimiento, el niño muy pequeñito hace un seguimiento del objeto, no con los ojos, todavía no ha aprendido a mover sus ojos persiguiendo al objeto, mueve su cabeza, ¿vale? Entonces, si este comportamiento de seguimiento con la cabeza y no con los ojos persiste más allá de cuando esperamos que sean por puntos del desarrollo, entonces lo que tenemos es que hay una alteración en el seguimiento, porque el niño es capaz de hacer el seguimiento, pero no hace un seguimiento solamente ocular, sino que hace un seguimiento con cabeza. ¿Vale? Las alteraciones de los seguimientos. Alteraciones de los seguimientos son cuando hace ese seguimiento a saltos o cuando hace ese seguimiento, pero girando la cabeza, no los ojos hacia el objeto o la luz. Para explorar los movimientos arcádicos, lo que hacemos es, nos escondemos un objeto en la espalda y lo sacamos por la derecha o por la izquierda y vemos si el niño atiende de una manera inmediata y rápida al objeto que se le ha presentado por esa parte. Si el niño tiene una respuesta retardada o el niño no mira hacia el objeto, pues o no lo ve o tiene una falta de atención y por lo tanto no está prestando atención al estímulo que se le ha presentado. Bueno, como decía, existen una serie de test que también podemos utilizar en estos niños con dificultades para comunicarse y luego ya pues pasaríamos a lo que son las exploraciones propias de cualquier oftalmólogo, niños, adultos, con buena visión, con baja visión. Bueno, los test que utilizamos, las dos herramientas que tenemos a nuestro alcance para explorar a un niño que todavía no colabora comunicándose con nosotros son el test de mirada preferencial, que nos va a medir agudeza, y el test de contraste Hidden-Heidi, que nos va a medir sensibilidad al contraste. El primero se refiere a la cantidad de visión, el se refiere a la calidad de la visión. ¿Os acordáis lo que decíamos antes? Calidad significa que puedo ver lo que miro con buena calidad de visión, es decir, lo veo nítido, contrastado, o lo veo emborronado como si fuera una fotocopia. El test de mirada preferencial. Bien, ¿veis esas raquetas? Bueno, pues de izquierda a derecha tenemos raquetas, son raquetas rayadas, y de izquierda a derecha vemos que la frecuencia de las rayas es cada vez más pequeña, hasta llegar a la primera, que es una raqueta gris. Entonces, este test es un test de agudeza visual preferencial. Se basa en la preferencia que tiene el niño en atender a una raqueta rayada con preferencia sobre la raqueta lisa. Se puede empezar a pasar a partir de un mes y la agudeza visual nos va a dar expresada en ciclos por grado. Estos ciclos por grado, hubo un señor que hizo una tabla para transformar estos ciclos por grado en agudeza visual en notación decimal, que es como nos la toman a un adulto cuando vamos a la consulta de oftalmología. Tú vas a la consulta de oftalmología y el oftalmólogo te dice, ves un 0,8, ves unidad,
un 0,8 es como un 80% de visión, más o menos, unidad es el 100% de visión. Bueno, pues con estas raquetas que nos dan la agudeza visual expresada en ciclos por grado, se puede obtener una equivalencia aproximada en agudeza visual decimal. ¿Por qué? Porque muchos papás dicen, pero ¿cuánto ve mi hijo? Yo siempre digo, no es lo importante cuánto ve mi hijo, lo importante es cómo ve mi hijo. Pero esa cifra muchas veces nos la piden. Entonces, de esta manera, pues podemos dar una aproximación a una agudeza visual decimal y muchas veces, pues eso ayuda. El test de mirada preferencial tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener niños que tienen una falta de atención o una incapacidad para fijar. Entonces, si el crío tiene esta dificultad de atención, a lo mejor no es que no vea las raquetas, es que no le interesan las raquetas, ¿vale? ¿Me entendéis, no? No es que no las vea, es que no me interesa, es un estímulo que a mí no me dice nada. Y luego tenemos los problemas de motilidad ocular, estrabismos, nistagmus. Nosotros cuando hacemos un test de mirada preferencial estamos mirando el comportamiento visual del niño, cómo dirige su mirada a la raqueta rayada. Pero si tiene el ojo en nistagmus, en un movimiento constante, muchas veces no sabemos si es que tocaba que en ese momento el nistagmus batiera a la derecha justo cuando le hemos sacado la raqueta rayada por la derecha. Entonces, para eso tenemos una herramienta que nos puede ayudar, que es pasar las raquetas en vertical. Si tenemos nistagmus muy grandes en horizontal, podemos pasar la raqueta en vertical y podemos más o menos salir de dudas. Los niños que tienen estrabismo, pues muchas veces también, porque a veces son estrabismos en los que claramente no sabemos cuál es el ojo dominante y a veces pues puede ocurrir que el crío parezca que está mirando de repente una raqueta, pero no es así. Entonces tiene sus limitaciones, pero bueno, como es la única herramienta que tenemos, la pasamos siempre. Y vemos a Carlos utilizando las raquetas, ¿veis? En su mano izquierda tiene la raqueta rayada, en la derecha tiene la gris. La raqueta gris tapa la raqueta rayada y entonces se le pide al niño que nos atienda y sacamos en este caso hacia la izquierda la rayada, hacia la derecha la gris, y lo que hay que ver es si el niño atiende la raqueta rayada con preferencia sobre la gris. Como las raquetas tienen las rayas cada vez más juntas, lo que vamos sacando es raquetas cada vez más difíciles con las cada vez más juntas. Llega un momento en el que esa frecuencia de rayas le impide al niño distinguir la raqueta lisa de la raqueta de rayas. Ahí estamos, y entonces esos son los ciclos por grado de agudeza visual que tiene el niño. Bien, el test de contraste de las caritas Heidi es muy parecido. Es un test también en el que lo que buscamos es ver la preferencia del niño por atender a una cartulina lisa frente a una cartulina con una carita. Vamos a dar la cifra que vamos a obtener es un porcentaje de pérdida de sensibilidad al contraste. De tal manera que si decimos que un niño tiene un 0,6% de pérdida de sensibilidad al contraste, significa que está mejor que el que tiene un 50% de pérdida de sensibilidad al contraste. Muchas veces podemos equivocarnos, dice 50 es mejor, no, porque es un 50% de pérdida, ¿vale? O sea que es mejor en una sensibilidad al contraste tener una cifra baja. Aquí vemos cómo se pasa, vemos que la técnica es la misma, en una mano la carita y en la mano la cartulina sin carita. La sacamos por la derecha o por la izquierda. Aquí este test es curioso porque muchas veces hay críos que tienen atención a la raqueta de la mirada preferencial y sin embargo al test de caritas prestan mucha atención. Es un estímulo un poquito más estructurado que las simples rayas y muchas veces pues obtenemos una información escasa con la mirada preferencial y sin embargo el test de las caritas pues atiende muy bien. Bueno, la exploración del campo visual en la deficiencia cerebral es muy difícil. Es muy difícil porque hay defectos que son, digamos, más fáciles de encontrar, pero hay otros que se nos pueden escapar muy fácilmente, ya que lo único que tenemos es la perimetría. La perimetría por confrontación ya puede ser con linternas o con la bola de Stickard. En cualquiera de los dos casos, la técnica consiste en lo siguiente. El niño se sienta en una silla con el papá o la mamá. Necesitamos dos exploradores. Una persona se va a colocar delante, llamando la atención del niño, y otra persona se va a colocar detrás. Y sacará la bola de Stickard o la linterna. La bola de Stickard es una bola que está al final de un palo. Entonces se va sacando por los distintos cuadrantes, por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda. Y lo que vamos a intentar ver es si la atención visual del niño
Cuando sacamos la bola por cualquiera de esos 4 cuadrantes es la misma. Lo que estamos intentando ver es si cuando tú sacas la bola por uno de los cuadrantes, arriba, abajo, derecha o izquierda, el niño tiene menos atención que cuando se la sacas por cualquiera de los otros. Entonces, aquí realmente, en ese momento en el que estás haciendo una perimetría por confrontación, tú lo único que puedes constatar es que el niño parece que tiene menos atención visual por algún sitio, pero en ese momento todavía tú no sabes si es una negligencia o es una pérdida de campo real. Por lo tanto, si encontramos que un niño tiene o sospechamos más bien, que un niño tiene una pérdida de campo visual en algún cuadrante, en principio lo que hay que hacer es intentar trabajar por ese cuadro para salir de dudas. Si el niño con trabajo empieza a atender por esa zona, era una negligencia. Si por mucho que tú le presentes estímulos por esa zona no atiende, lo dejamos, porque será una pérdida de campo que ya podremos constatar más adelante si es que es posible. Con campimetría es la única manera. Nos vamos a encontrar una dificultad en la exploración del campo visual cuando nos encontramos, que son muy frecuentes, en queso suizo. Los defectos en queso suizo, os he puesto esa foto porque sería una cosa así, un poco parecido a lo que tienen las personas con degeneración macular. Faltan trozos en el campo visual. Entonces, bueno, pues eso hace que en algún momento cuando miran pierden parte de la información y muchas veces pues esa pérdida de parte de la información te impide comprender el todo. Entonces son niños pues, que a lo mejor pues, tienen este tipo de problemas y no somos capaces de detectarlos. No se pueden detectar con una simple exploración, con perimetría por confrontación, estos defectos en campo suizo no los vamos a detectar, se nos van a escapar. Así que, entonces, otra cosa que nos vamos a encontrar con muchísima frecuencia, como habíamos dicho antes, que la mácula, muchísima representación a nivel occipital, a nivel de corteza visual primaria, pues nos vamos a encontrar que con mucha frecuencia estos niños están utilizando la visión periférica para alcanzar los objetos. Pensamos que probablemente sea pues porque tienen estos defectos de campo visión central, pero tampoco podemos confirmarlo, solo tenemos una sospecha de que puede ser porque tienen afectación de campo visual central y que por lo tanto su visión periférica es la preferida para ellos para trabajar. Bueno, pasamos al siguiente apartado, que es la exploración de los niños verbales, aquel niño que se comunica con nosotros. Tenemos test de agudeza visual de lejos y test de agudeza visual de cerca. Tenemos el test de sensibilidad al contraste, colores, visión binocular, campo visual y luego la exploración de las funciones visuales, motilidad ocular intrínseca y extrínseca, biomicroscopía, PI, presión intraocular y fondo. Vamos a describirlos. Los test de agudeza visual de lejos ya para los niños mayores son test de agudeza visual de reconocimiento. Se trata de que el niño nos diga números, letras, dibujos o lo que pongamos, ¿vale? El test de Feinblum. Lo podemos utilizar, como decíamos, a partir de los 7 añitos, con fiabilidad, los 6, en la mayor parte de los niños. Son números que aparecen en cartulinas sucesivamente, son más pequeños los números, y vamos a expresar la agudeza visual en forma de un quebrado. Es decir, os podemos decir, este niño tiene una agudeza visual de 3/30. Significa que este niño ve a 3 metros lo que una persona con visión normal vería a 30, ¿vale? Esto, si hacemos el quebrado, pues nos da 0,1. La traducción, más o menos, un 10% de visión, ¿vale? 3,3 sería la máxima agudeza visual, que sería unidad, que sería un 100%. Proyectos de octotipos, en las consultas normales de oftalmología de los hospitales, pues lo que se utilizan son los octotipos con este tipo de proyector. Se puede proyectar lo que queramos. Tenemos la de Snellen, tenemos las letras, los números, tenemos el Pigasú, que son los dibujitos que os enseñaré después. Y en un proyector la agudeza visual siempre es, bueno, en general se expresa en notación decimal y la agudeza visual máxima es unidad. Este test es un test que utilizamos para los niños, es muy útil entre los 3 y los 6 años. Un niño de 3 años que tú le entrenas y que tiene una capacidad que no tiene un deterioro de su capacidad intelectual, pues es capaz de reconocerte con 3 años y si no, pues un poquito más adelante, los dibujos del LH, como son la casa, el cuadrado, el círculo y la manzana. En este cuadernito vemos que empezamos por tamaños más grandes y vamos bajando hasta llegar a la última lámina que el niño reconoce. Lo expresamos también en forma de quebrado. También vamos a decir 3,30, 3,24, 3,18, ¿vale? Pero eso, hacemos la división y nos sale la notación decimal. Lo queremos tener en notación decimal y transformarlo en un porcentaje. El test Pigasú se utiliza también mucho, se utiliza más en el hospital. Nosotros, cuando el niño todavía no colabora
colabora con números o con letras, preferimos el LH al Pigasú, pero en los hospitales el que trabajan es este, el Pigasú. Os lo pongo para que lo veáis. Es un poquito más, los dibujos son más complejos, los que veis aquí, casa, niño, flor, coche, pájaro, sol y gato. Y este, como es un test como el Feinblum, perdón, como el de los números del proyector, se expresa también en forma decimal, es decir, el niño que puede ver 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ¿vale? Bueno, para medir la agudeza visual de cerca tenemos que distinguir dos grandes grupos, el niño que lee y el niño que no lee. Entonces, el niño que lee, pues nos puede leer ya el test de Face, que es el que utilizamos en adultos y en cualquier otro niño que no tenga un problema de deficiencia visual cerebral, porque muchos niños con deficiencia visual cerebral saben leer y si podemos pasar este test, lo pasaremos. ¿Cómo vamos a decir lo que el niño? Bueno, pues lo vamos a expresar en notación decimal. Vamos a decir, por ejemplo, que este niño ve un 0,5 y hay que añadir a qué distancia. Hay niños que necesitan una distancia muy corta, 10 centímetros, 0,5 a 10 centímetros. Hay otros que no precisan una distancia tan corta, pues 0,5 a 20 centímetros. ¿Qué nos está indicando 0,5? El tamaño de la letra, ¿vale? Ese tamaño de la letra, cuando yo en mi informe pongo 0,5 a 20 centímetros, luego en el informe del técnico de rehabilitación saldrá referido a un tamaño, por ejemplo, Arial, a milímetros, o sea, el 0,5 equivale a unos determinados milímetros y equivale a una equivalencia Arial del ordenador tal, ¿vale? O sea que siempre, yo simplemente en mi informe expresaré la última fila que el niño ha leído y la distancia a la que la ha leído, pero luego ya el técnico os dará la aclaración sobre qué significa eso, qué tamaño de letra es y a qué equivale en un Arial, lo cual es muy útil a la hora de trabajar con el niño, ¿vale? Yo siempre le voy a medir la agudeza visual intentando que me diga el último tamaño de letra que lee, pero eso no significa que el niño que tenga que leer en ese tamaño. Ya os explicarán más adelante que ese es el mínimo tamaño de letra que lee, pero no hay que llevar a leer a ese tamaño porque sería muy difícil mantener una velocidad de lectura adecuada. Estos otros niños que aprenden las letras, pero que no saben leer porque no tienen esa capacidad todavía, le pasamos este test, que es el Nearacuititis de la Lighthouse, que son letras mayúsculas, y veis, no sé si se ve muy bien, a la izquierda pues tenemos un listado de cifras, que son en M's, y luego tenemos una notación decimal, ¿vale? Entonces, M es otro tipo de nomenclatura que se utiliza, pero tiene su equivalencia en notación decimal, por lo tanto, pues puedes decir, el niño ve, pues no sé, 5 M's que son equivalentes a 4/500, perdón, 40/500. Ese 40/500 es una notación decimal. También hay que anotar la distancia a la que el niño está viendo el test. Los chiquititos, bueno, pues el test LH que teníamos para lejos, lo vamos a utilizar para cerca. Este tipo de test tiene demasiada información para un niño con una deficiencia visual cerebral. Yo lo que hago es ir enseñándole los símbolos de uno en uno. Tapo todos y dejo uno. De esa manera puedo llegar a saber el tamaño del símbolo más pequeño que ve el niño, distancia. Porque si yo pretendo que me diga la fila entera, no voy a conseguir nada. A lo mejor, dejándole destapada la fila entera, me ve la primera, y si yo le voy presentando los símbolos de uno en uno, a lo mejor me llega a la tercera o a la cuarta. ¿Vale? O sea que siempre es un test estándar, pero en caso de deficiencia visual cerebral lo tendremos que adaptar. El test de contraste son los mismos dibujitos del LH en un tamaño 9,5 M, ¿vale? Lo que os decía de la nomenclatura. Como veis a la izquierda está restado el porcentaje de pérdida de sensibilidad al contraste. Como veis arriba, la fila primera, si solamente ven hasta ahí, significa que tienen una pérdida de sensibilidad al contraste del 25%. Y sin embargo, si ven la última, que ya es difícil, tienen una pérdida de sensibilidad al contraste de un 0,6, ¿vale? Para ver los colores tenemos 10 cosas. Lo primero, niños que ya se ve que no van a poder hacer test, pues tenemos un juego de cartulinas y le vamos a pedir dos cosas que implican dos niveles en la adquisición de la visión de colores. Hay niños que ya reconocen los colores y los nombran, y hay otros niños que no llegan a ello, pero sabemos que ven los colores porque son capaces de emparejar. Yo generalmente le saco 3 cartulinas y le pongo delante 3 cartulinas y luego le dejo a él uno en la mano o se la presenta a su mamá o su papá
y el crío pues tiene que ir a colocar la cartulina que yo le enseño encima de la que es igual de las que tiene en la mesa. Y entonces, de esa manera, el niño no tiene problemas de colores, aunque no nos sepa decir esto es amarillo, ¿vale? Sirve mucho jugar con piezas de puzzle de estas de construcción de colores. Los test de visión de colores que pasamos en niños que ya nos hablan, pues son el de Ishihara, que puede ser de números, como veis arriba, o de caminos. El de números, es decir, la cifra que hay, y el de caminos es ir con el dedito pasando por el camino, desde un aspa hasta el otro aspa. Bueno, la visión binocular. Los test de visión binocular que yo utilizo, hay más, los que yo tengo son el test de Zeiss y el test de la mosca. El test de Zeiss, bueno, en cualquier caso se utilizan unas gafas con cristales polarizados. El test de Zeiss nos dice si existe visión binocular o no, y si existe, en caso de que exista una dominancia, pues cuál es el ojo dominante. Cuando tú te pones estas gafas, vas a ver, vamos a fijarnos en el primer párrafo, ¿vale? Pues se verían las tres líneas. Cuando la persona tiene visión monocular, verá solamente la primera y la segunda, si el ojo que ve mejor es el derecho, o la segunda y la tercera, si el ojo que ve mejor es el izquierdo. En ocasiones nos vamos a encontrar que nos dicen, ay, veo tres, pero una la veo muy mal. Uy, parece que a veces la veo y a veces no la veo. Eso es dominancia. Eso significa que hay un ojo que ve mejor, pero el otro también ve. Lo que pasa es que no llega a ver como el primero y por lo tanto, pues lo que es una dominancia que significa que preferentemente el niño o el adulto va a utilizar un ojo más que el otro. El test de la mosca ya nos va a servir para cuantificar el grado de fusión. Yo lo paso después. Si no me sale visión binocular con el de Zeiss, no lo paso. Si no existe visión binocular, no la puedo medir. Cuando veo que existe visión binocular, pues con este otro test, lo que vemos es el grado de fusión. Entonces, ya para empezar, cuando tú pones las gafas, la mosca se ve en 3D, ¿vale? Si vemos que la mosca ve en 3D, nos vamos a la parte izquierda. Vemos que hay 9 grupos de circulitos. Bueno, pues con dificultad creciente, vamos a ver con la gafa, el primer grupo, pues hay uno de esos circulitos está sobrelevado, en el segundo grupo hay otro y se ve un poquito peor, en el tercero es otro y se ve un poquito peor, y entonces donde ya vean que todos los circulitos están a plano, pues entonces ya paramos, y esto tiene una traducción en grados de fusión, ¿vale? Podemos decir, por ejemplo, si solamente ven el primer grupo, en el primer grupo solamente ven el circulito sobrelevado, hay son 800 grados de fusión. Y si nos vamos, por ejemplo, me parece que es al son 140 grados de fusión. Cuanto más pequeña sea la cifra, es decir, mejor va a ser la fusión, ¿vale? Es decir, 800 peor, 40 mejor. ¿Qué otras exploraciones podemos realizar? Pues ya las convencionales. Motilidad ocular intrínseca y extrínseca, que es ver cómo el niño mueve los ojos, se explora con linterna. Se mueve la pupila. La biomicroscopía anterior, que es esa máquina que veis ahí a la izquierda, que es para ver, os lo pongo aquí. A ver, un segundito. A ver. ¿Dónde está? Creía que tenía... Ah, es que la tengo más adelante. Bueno, la exploración con la lámpara de hendidura, que es la máquina que tenéis ahí a la derecha, para ver las estructuras del polo anterior del ojo, ¿vale? Córnea, cristalino, pupila, iris, hasta ahí. La biomicroscopía. La presión intraocular, que en los niños yo generalmente no la tomo. El campo visual, que ahora veremos las dos formas, y el fondo de ojo. Bueno, la campimetría computerizada, antes se utilizaba también el campímetro Goldman, que es manual, ya se usa. Utilizamos la campimetría computerizada. Veis ahí al niño, está colocado en una especie de cúpula, tiene un ojo tapado, tiene un pulsador en la mano. Tiene que ir tocando cuando ve salir unas lucecitas. Cuando acaba la prueba se genera una gráfica como la que veis a la derecha, que nos va a indicar si existe un problema de campo visual o no. La interpretación del campo visual generalmente yo os la doy en el informe, ¿vale? Las dos palabras que con más frecuencia, o 3 o 4 cosas que con más frecuencia vais a ver en los informes es... Sí, no pueden dejarlo, mamá. Es escotón, que significa mancha en el campo visual, retracción, que significa pérdida periférica, y disminución de sensibilidad, que significa que hay zonas que ven mal, pero sin llegar a ser un escotoma, ¿vale? El fondo de ojo se hace con 2 aparatos, la oftalmoscopía indirecta, que se hace como en la izquierda, con un casco que se coloca en la cabeza y una lente que permite ver ampliada la retina,
se necesita en ambos casos dilatación de la pupila, y la directa, que es con un aparato que por un lado mira el explorador y por otro lado se acerca al ojo del niño. Una vez que hemos acabado con toda la exploración hay que informar a la familia de lo que hemos encontrado. Y además le tenemos que decir, en ocasiones, que este niño tiene que ser remitido a su oftalmólogo para la exploración, porque a veces puede que nos falten datos. Como comentábamos antes con un papá, a mí me gustaría que este niño le hicieran tal prueba porque me quedo corta, con lo que me traes me falta información, ¿vale? Entonces hay pruebas que a veces hay que hacérselas bajo sedación, porque el crío no colabora. Por ejemplo, los potenciales evocados visuales, que como decíamos mide la actividad eléctrica del nervio óptico, de la vía visual, del nervio óptico especialmente, el crío a veces no colabora. El electroretinograma, que nos informa de la función de los conos y los bastones, y el electroculograma, que está relacionado también con función retiniana, ¿vale? Potenciales evocados visuales nos indica alteración de nervio, electroretinograma y electroculograma, afectación de retina, la OCT, que también nos da una información sobre la retina, pero no es información eléctrica, es información anatómica. La angiografía fluoresceínica, que apenas se usa, que nos habla, en niños no se usa prácticamente, nos habla de alteraciones vasculares, y la resonancia magnética nuclear, que como decíamos es muy importante porque nos va un poco más allá de lo que es exclusivamente el ojo, ¿vale? Como conclusión, la información que vamos a obtener sobre la situación visual del niño va a ser siempre aproximada, porque no vamos a obtener muchas veces el grado de colaboración que nos gustaría, ¿vale? Entonces, pero sí que es importante que con todo aquello que nosotros obtengamos del niño podamos hacer un informe para que las personas siguientes que van a trabajar con él, ya sean coles o los mismos papás, pues tengan herramientas para poder avanzar en el desarrollo visual de estos niños. Bueno, pues hasta aquí. Muy bien, muchas gracias. A ver si salgo. Sí. Ya está. Ya he salido. Vale, deja de compartir para que pueda yo poner. Eso es. Perfecto. Ahí estás. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marian. Estupenda Nada. la intervención, como siempre. Bueno, pues voy a continuar yo. En el último día os enseñaremos algunos de estos informes que hacemos, ¿vale? Como muestra, en la que irá también la parte, lógicamente, de Marian, porque el informe que mandamos siempre va completo. Entonces podrán ver un poco cuál es el resultado de esa valoración que hacemos y la parte que haces tú. Vale, vamos a continuar entonces, como decía, vamos a continuar. Bueno. Bueno, como bien ha ido diciendo Marian, estamos hablando de niños con deficiencia visual cerebral. Yo quiero ir, para empezar, quiero ir al principio. ¿Qué es ver? ¿Qué es ver? Los hombres, los seres humanos, somos animales audiovisuales. Entonces, está claro que nuestros principales medios de acceso a la información son la vista y el oído. Hay otros animales que, como sabéis, utilizan mucho el tacto, utilizan mucho el olfato, pero el ser humano es sobre todo audiovisual. ¿Y qué es ver? Bueno, pues entre las muchas definiciones que hay, yo utilizo hace muchos años esta que tenéis aquí, de Julio Lillo, un profesor de la Universidad Complutense, que dice, ver es obtener información. Esto es lo más importante. La visión lo que nos da es una información del medio. ¿A partir de qué? A partir de la energía que llega al ojo, que ya hemos visto y ahora veremos otra vez. ¿Y sobre qué obtenemos información? Tenemos información sobre todos los estímulos que hay en el entorno, sobre la estructura espacial del mundo, que nos permite movernos por él, y sobre los distintos aspectos que podemos distinguir en él, sobre todo los detalles. La visión es fundamental para nosotros. Cuando hablamos de baja visión, ¿de qué hablamos? Bueno, pues el perfil actual de la baja visión nos dice que ha cambiado mucho en los últimos años. Este es un estudio del año 2003 que yo llevo poniendo ya hace tiempo, pero los estudios que he visto más actualizados siguen coincidiendo bastante.
Por desgracia no tenemos ningún estudio en España que yo conozca que sea suficientemente, o sea, que sea bueno y que podamos utilizar, pero yo creo que el perfil no va a variar mucho. El 32% de los niños con baja visión tiene un desarrollo normal, por lo tanto solo 1 de cada 3 tiene un desarrollo normal, un 43% tiene graves dificultades para aprender, casi el 80% tiene otros problemas médicos adicionales, el 33%, 1 de cada 3, tiene parálisis cerebral, hay un 9% de niños totalmente ciegos, por lo tanto el 91% son niños con baja visión, y en un 45% de los casos hay un deterioro visual cortical, una deficiencia visual cerebral. ¿De qué hablamos, como bien ha explicado Marian, cuando hablamos de deficiencia visual cerebral? Pues una afectación que no se da en la estructura del ojo ni en el nervio óptico, sino en los centros de procesamiento visual y en las vías visuales del cerebro. ¿Vale? Entonces, algunos me habéis preguntado ahí, ¿la maculopatía es un problema visual cerebral? No, porque está en la estructura del ojo, está en la retina. ¿Vale? Se habla de afectación cerebral cuando hablamos más hacia atrás, como bien hemos explicado y veremos ahora a continuación. Entonces, el término de deficiencia visual cerebral, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que cubre una población muy heterogénea. ¿Vale? Lo primero que tenemos que ver es que son dificultades visuales que no pueden explicarse por deficiencias oftalmológicas si las hay. Y el segundo grave problema que tenemos es que no existe un proceso unificado de definición y diagnóstico de la deficiencia visual cerebral, pero no solo en España, no lo existe a nivel internacional. Entonces, es difícil saber quién tiene deficiencia visual cerebral y, por desgracia, también qué tipo de atención necesita estas personas. Como bien ha dicho Marian, es la principal alteración en la función visual en niños en los países desarrollados. Pero hay estudios que indican que también hay una alta prevalencia en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, uno de los últimos estudios que he visto es de la India, que no se puede decir que sea un país hiperdesarrollado. Según la American Foundation for the Blind, el 30-40% de los niños con deficiencia visual tienen deficiencia visual cerebral, o CVI, que serían las siglas en inglés, como veremos ahora. Y el doctor Goodrich estima que la deficiencia visual cerebral afecta entre el 20 y el 40% de las personas que tienen daños en el cerebro. Las razones, pues ya las ha explicado Marian, cuando hay una mejor atención médica y cada vez se salvan más niños prematuros. Esto se traduce en un incremento de daños cerebrales y si sabemos que más del 40% del cerebro está dedicado a las funciones visuales, pues no es extraño que si hay un daño en el cerebro, haya un daño en las funciones visuales. ¿Cuándo podemos hablar de deficiencia visual cerebral? Pues entonces tenemos que tener varios componentes clave. El primero, que haya una pérdida visual, una disminución de la agudeza, del campo o de la dificultad para ver, es decir, de la percepción visual, en comparación con otros niños de su misma edad. En segundo lugar, evidentemente, que haya una lesión cerebral, que haya una malformación o una lesión o una disfunción de las radiaciones ópticas o de la corteza visual, es decir, de las vías ópticas posteriores o de la parte del cerebro encargada de elaborar la información visual. Que puede estar asociada o no, que ya como ha comentado Marian, se asocia muy frecuentemente, pero puede que no, a alguna deficiencia en la parte anterior del ojo, en el sistema ocular. Y por último, para decir que hay una deficiencia visual cerebral, hay unos comportamientos visuales que ya hemos identificado y que se han identificado característicos de los niños con DVC. En cuanto a la terminología, como bien ha dicho, o como vamos viendo, se utiliza terminología un poco dispar. Nosotros aquí hablamos de deficiencia visual cerebral. A nivel internacional se usa mucho Cortical Visual Impairment, deficiencia visual cortical, y principalmente en América del Norte. En un macroestudio que se hizo en un megaestudio sobre investigaciones en este campo, un 43% de las investigaciones preferían utilizar Cortical Visual Impairment. En Europa se utiliza más Cerebral Visual Impairment, que es como nosotros lo estamos llamando, traducido al español, deficiencia visual cerebral. Y en ese mismo megaestudio era un 41%, como veis, muy similar.
pero se siguen utilizando otra terminología que ya a nivel científico e internacional se está eliminando. Ceguera cortical, sabéis que se sigue utilizando mucho, ceguera cerebral, se usa solo en un 16% de los artículos y la mayoría de veces que tienen ya más de 20 años de antigüedad. O sea, realmente tenemos que ir eliminando de nuestro vocabulario. Pero todavía va a costar, ¿eh? Todavía va a costar porque hay mucha gente que lo tiene muy adquirido. Entonces, aquí hemos decidido usar deficiencia visual cerebral, no solo porque estemos en Europa, sino porque esos daños cerebrales, como hemos visto, no solo se producen en la corteza visual, sino que se pueden producir en otras áreas corticales y no corticales del cerebro. Vamos a dar un repaso muy rapidito a cómo es el sistema visual, que ha explicado muy bien Marian, pero ya también en las preguntas algunos lo habéis dicho. ¿Podríais explicar un poco más? Bueno, vamos a ir muy rapidito, para deciros un poco, bueno, pues aquí sería la parte ocular de nuestro sistema visual, ¿eh? Aquí tenemos nuestro ojo, ¿eh? Y aquí en nuestro ojo, pues podemos ver cómo la luz entra por la córnea, la luz atraviesa los medios transparentes, tendríamos el humor acuoso, atraviesa el cristalino, atraviesa el humor vítreo y nos llega a la retina. ¿Vale? En la retina, como muy bien ha explicado Marian, tenemos la fóvea, que es esta parte de aquí, que es una parte importantísima porque es la parte que nos permite ver los detalles. Porque nuestro sistema visual es muy engañoso. Nos parece que vemos bien por un campo visual muy grande y es mentira. Nosotros vemos bien por un espacio muy chiquitito, por la fóvea, que es el centro de la mácula, por la fóvea y por la mácula. Es así tan curioso, que por eso está esta diapositiva, que nuestra retina se abre para dejar pasar la luz perfectamente en la fóvea, ¿vale? Estas son las capas que explicó antes Marian, con las células ganglionales, las bipolares, etc. Y la luz llega a donde están los conos y los bastones. Y se centra mucho en la fóvea, que es la zona de mejor visión. Luego, todos estos axones se pasan por el nervio óptico para unirse en el nervio óptico. La luz que ha pasado por aquí, ¿vale? Estos nervios ópticos, ¿vale? Pues llegan hasta el quiasma óptico, que como bien ha explicado Marian, hace una cosa muy curiosa que es eso que se llama decusación, que toda la luz del lado derecho va a la izquierda y toda la luz del lado izquierdo va hacia la derecha. Y luego ahí tenemos dos rutas. Esta sería la ruta del núcleo geniculado, que ahora veremos un poquito más, y luego hay otra ruta anatómica, ¿vale? Estas dos rutas anatómicas son diferentes y ambos sistemas generalmente funcionan, como hemos visto, de forma independiente, o sea, funcionan siempre unificados, pero pueden funcionar de forma independiente. Aquí sería cómo estaría la trayectoria testopulvinar y aquí la geniculoestriada, aquí con el núcleo genicular lateral y la testopulvinar que tiene otra ruta distinta. La testopulvinar es la más antigua evolutivamente, como ha dicho Marian, y es muy importante porque está especializada en el control de los movimientos y las fijaciones oculares, que es la base principal de nuestra visión. Si no somos capaces de fijar ocularmente, no hay visión. Y si no somos capaces de controlar los movimientos oculares, pues evidentemente la visión es reducidísima. Y la otra ruta es la geniculoestriada, que es la principal en el ser humano, ¿vale? Ya os ha explicado Marian perfectamente que hay 6 capas de células en el núcleo geniculado. Y una cosa importante que quiero decir es que ya en el núcleo geniculado se produce algo muy curioso, pero muy importante. Y es que la información que maneja este núcleo en un 80 al 90% no viene del estímulo visual, no viene de la retina, no viene del ojo, sino viene de nuestro cerebro, viene de atrás. O sea, es lo que se llama proyecciones posteriores, es decir, estamos trabajando con un 10-20% de lo que vemos y con un 80 o un 90% de nuestra memoria visual, de nuestros datos, para elaborar la información visual. ¿Vale? Entonces tenemos una interacción que se hace muy rápida entre la información que sube desde la retina y la que baja de los centros corticales superiores. La corteza visual, ya hemos visto que se divide, ya se llaman radiaciones ópticas, llega al lóbulo occipital y, como bien hemos visto, llega al área VS1 o corteza visual primaria. ¿Vale? Aquí
tenemos el núcleo genicular lateral, como llega V1, V2, V3. Perfecto. Aquí podemos ver un poco simplemente dónde se centran los estímulos visuales. En esta diapositiva, lo que está en rojo es la parte de mayor estimulación cuando hay un estímulo visual, ¿vale? En amarillo serían partes que también llega estimulación y según se va haciendo colores más fríos, el azul sería el mínimo de estimulación. Entonces, ante un estímulo visual vemos que se concentra en el córtex visual, pero como también hay otras áreas que también trabajan, ¿eh? En contraposición podemos ver lo que ocurre con un estímulo auditivo. Vemos como las zonas estimuladas están concentradas en otras áreas del cerebro. Se han descrito más de 36 regiones dedicadas al procesamiento visual, pero se comprenden todavía una pequeña parte de ellas, ¿vale? Lo que está bien claro es que hay una relación directa entre el tejido cortical dedicado a una función y la importancia que le den. Entonces, hay grandes regiones de nuestro cerebro dedicadas a la parte central de la retina, a la fóvea o a la mácula. Desde VS1, la información se dirige a regiones especializadas en diferentes cuestiones, V3, la forma del movimiento, el color, V4, V5, el movimiento global. Y luego hay, más allá del lóbulo occipital, hay dos regiones del cerebro especialmente importantes, los lóbulos parietales y los temporales. A ellas se produce un procesamiento visual muy complejo. Los parietales, especializados en dónde están. Las personas que tienen problemas en estos lóbulos, pues tienen problemas en actividades que exigen juicios de ubicación de los objetos, ¿vale? Como ha dicho Marian, son personas que no se ubican en el espacio, tienen dificultades para ubicarse, tienen dificultades. Yo tuve una alumna hace años de un daño cerebral adquirido, que es donde más se ve claramente los adquiridos este tipo de cuestiones, porque los congénitos son más difusas, y esta paciente que podía leer, que seguía estudiando, era incapaz absolutamente de ubicarse en el espacio. La vi hace muchos años y fue una de las pioneras en utilizar los GPS para poder llegar a su casa. Los lóbulos temporales responden la pregunta ¿qué es? ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos es problemas para la identificación de los objetos y para otro tipo de cuestiones, entonces lo que se llaman las amnesias visuales. Aquí pues podemos tener el caso contrario, pacientes, alumnos, que tú les enseñas una botella de agua, la observan, la miran y no son capaces de decirte qué es. Y luego la tocan mínimamente y dicen, una botella de agua. Vale. Las áreas visuales primarias son representaciones, bueno, que hemos visto antes, no vamos a incidir mucho más en ello, y las secundarias, que estarían estas aquí, igual. Vale. Las lesiones, si hay una lesión en el área VS1 total, ahí sí que tenemos una pérdida prácticamente total de visión. No es frecuente, pero si no funciona, solo se puede detectar la cantidad de la luz. No existe percepción de formas. ¿Vale? En las áreas secundarias producen lo que hemos visto antes, las amnesias visuales. Se perciben los objetos, pero se es incapaz de entender lo que es. Hay principalmente 5 tipos de amnesias visuales. Hay más, pero hay 5 que son los más predominantes. Amnesias visuales para objetos, que es lo que hemos visto antes. Puede ver un objeto, pero es incapaz de nombrarlo, ¿no? Para los dibujos, ¿vale? Es incapaz de reconocer el significado de objetos sencillos cuando están dibujados. Pueden identificarte el objeto, pero no son capaces de hacerlo en 2 dimensiones. Para las caras también existe lo que se llama prosopagnosia, incapacidad para reconocer las caras. Hay una agnosia del color, os diré que es rara. O sea, la mayoría de los chicos con deficiencia visual cerebral, al contrario, el color es una de las cosas que suele permanecer intacto. Y hay agnosias visuales espaciales, como hemos visto, trastornos en la percepción y en la orientación espacial. Bueno, para poder ver, pues necesitamos que funcione nuestro sistema visual, pero para poder ver necesitamos elaborar esa información visual. Podemos ver, pero si no somos capaces de elaborar esa información visual, no estamos sacando ningún provecho a nuestra visión. ¿Y qué es percibir visualmente? ¿Qué es la percepción visual?
Pues aquí voy a la definición de Nathalie Barraga, que fue la pionera en todo el campo de la estimulación visual, allá por los años 60. Es la capacidad para interpretar lo que se ve, es decir, comprender e interpretar con sentido toda la información que se recibe por el sentido visual. Nos sirve de poco ver una botella de agua si no somos capaces de saber qué es una botella de agua y para qué nos sirve. La percepción visual comprende el examen del estímulo visual, la distinción de las partes esenciales, la comprensión de la relación entre los elementos y la integración de la información en un todo, ¿vale? Si no somos capaces de integrarlo, pues será muy, muy difícil, ¿eh? Yo tuve otra alumna también con un daño cerebral que ante un dibujo era capaz de ver por partes, pero era prácticamente incapaz de comprender lo que significaba el dibujo. Le presentabas una casa y empezaba a mirar, decía esto, pues no sé, esto puede ser una ventana, esto puede ser una puerta, esto puede ser una... Y después de 1 minuto, 2 minutos de elaborar mucho la información, pues podría hasta ser una casa. Esa persona también era capaz de leer y era capaz de... era una persona muy inteligente. Vale. El desarrollo visual, también lo ha explicado un poquito Marian en cuanto a la evolución, y lo que está bastante comprobado es que nuestro desarrollo perceptivo visual lo realizamos durante los primeros 7 años de vida. No nacemos con toda la visión, pero tampoco nacemos sabiendo ver, ¿eh? Entonces, durante los primeros 7 años de vida es durante los cuales se produce el máximo desarrollo visual, de la percepción visual. No quiere decir que después no se haga. Hoy sabemos que se va evolucionando y se va perfeccionando durante muchos años y que durante toda la vida nuestro cerebro es capaz de ir mejorar ciertos comportamientos y ciertas funciones de todo tipo y entre ellas, desde luego, las visuales. Pero las básicas se desarrollan en los 7 primeros años. Las podemos dividir en ópticas, óptico-perceptivas y perceptivas, y vamos a verlas un poquito. Las ópticas se refieren principalmente al control de la motilidad ocular, algo tan importante, y se desarrollan y consolidan durante el primer año de vida. Las principales son la respuesta a la luz, la fijación, el enfoque, la acomodación, la convergencia, el rastreo, el seguimiento. Ya las está explicando un poquito Marian y no vamos a entrar mucho más en ellas porque no tenemos tiempo. Después, pero bueno, ya a partir de los 4 meses, o sea que ya van uniéndose las unas con las otras, empezamos a interpretar los estímulos. A partir de los 4 meses ya empieza la discriminación, el reconocimiento, la identificación y la interpretación. Ya percibimos diferencias y semejanzas entre lo que se ve, somos capaces de discriminar. Ya sabemos que un objeto ha sido visto anteriormente, sabemos de qué objeto se trata, lo reconocemos. Somos capaces de identificarnos, ya le damos un nombre. Y por último, lo interpretamos, lo ponemos en relación con el medio. Y por último, ya entrarían las funciones perceptivas. La memoria visual, la distinción figura-fondo, el cierre visual, las relaciones espaciales. Memoria visual, ya tenemos capacidad para conservar y recordar esas experiencias visuales. Distinción figura-fondo, somos capaces de seleccionar de entre el fondo, de entre todos los estímulos que hay, aquellos que nos interesan, lo que es la figura. Cierre visual, reconocemos el objeto, aunque solo veamos una parte, como ocurre con esta diapositiva de un juego, ¿vale? Se ve que simplemente con lo poco que tenemos dibujado a la izquierda, sabemos perfectamente que es una trompeta. O podemos saber que es una silla simplemente viendo una pata. Y las relaciones espaciales, establecimiento de la posición respecto al espacio y a los objetos y de estos entre sí. Y por último, todo eso lo hacemos en una agrupación visual que nos permite tener una idea global de lo que vemos. Pero para procesar la información, lo primero que tenemos que tener es atención visual. Primero tenemos que ser capaz de atender a los objetos. Y tenemos que tener una atención selectiva, porque nosotros tenemos a nuestro alcance un mundo visual amplísimo. Si no somos capaces de seleccionar aquello que nos interesa, el sistema se desborda. Entonces, o solamente se atiende a los estímulos más llamativos, que no tienen por qué ser los que más nos interesan. Para ello,
es de gran importancia el movimiento de los estímulos para que la información se procese en la corteza cerebral. Necesitamos mover la imagen o necesitamos mover nuestros ojos para que la imagen se mueva según los movemos nosotros los ojos. Para focalizar las partes de la imagen que más nos interesan, ¿dónde? Por esa pequeña parte que vemos bien, por la fóvea, por la mácula. Para ello utilizamos, como ha explicado Marian, los movimientos sacádicos grandes, que nos permite tener una idea general del objeto, nos permite ver si es una botella de agua, cómo es el contorno de esa botella, mientras que los pequeños nos centran en los aspectos que nos pueden resultar más relevantes. Yo puedo necesitar saber si esa botella de agua que estoy buscando es con gas o sin gas, y entonces yo voy a buscar la etiqueta donde viene con gas, sin gas. Entonces, para eso yo utilizo movimientos sacádicos mucho más pequeños. Se ha comprobado que las trayectorias que siguen nuestros ojos mientras se sacuden por el campo están determinadas por nuestras intenciones. No es lo mismo mirar una botella para cogerla y beber agua que mirar una botella para ver qué fecha de caducidad tiene, si tiene gas, no tiene gas o lo que sea. Los patrones del movimiento ocular varían según sean las intenciones. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestro sistema visual no está diseñado para ver un mundo perfecto, sino está diseñado para hacer comparaciones, para responder a los estímulos del entorno, para funcionar, para movernos, para lo que necesitamos y para todo aquello que evolutivamente el hombre ha ido necesitando para ir por la vida. Muy importante saber que todo este procesamiento visual se hace de una forma separada. Hay mapas del campo visual en toda la corteza visual y estos mapas cada uno cumplen tareas visuales especializadas. ¿Por qué? Porque todo el procesamiento lo hace en paralelo, es decir, ha descompuesto desde el principio la información en muchas pequeñas informaciones y al final, que este procesamiento, que es la forma más rápida y eficaz, es como se hace ahora mismo a nivel en todos los ordenadores, como se hace ahora mismo a nivel informático, es mucho más eficaz un procesamiento en paralelo que si lo hiciera en serie. ¿Cómo se realiza la unidad visual? Pues es algo que todavía no se sabe muy bien. Lo que se cree es que pueden participar mucho las proyecciones posteriores, es decir, la información del cerebro, y por otra parte la sincronía temporal. Todos los estímulos que llegan al mismo tiempo, pues los entrelazan entre sí para producir un único estímulo. Vamos a empezar a hablar de la valoración funcional de la visión. Vamos a revisar un poco cómo lo hacemos. Ya lo habéis puesto, Marian, la parte de la valoración que se hace desde el punto de vista oftalmológico, pero una valoración que, como la suya, sobrepasa un poco una valoración oftalmológica convencional. En cuanto, lo primero que tenemos que ver es cuánto ve, y entonces pues la agudeza visual y el campo visual son los dos parámetros que más se utilizan y que tenemos que ver como ya hemos ido viendo. Pero aparte de la agudeza y el campo, es importantísimo la sensibilidad del contraste, lo que hablaba de la calidad de la visión, es decir, ver si es capaz de diferenciar bien la figura del fondo. La adaptación ocular es otro parámetro que es muy importante ver, es decir, si estos ojos son capaces de adaptarse a las diferentes cantidad de luz que hay en el ambiente. Importantísimo las funciones oculomotrices, la motilidad ocular, la acomodación, que es nuestra capacidad de enfocar a las diferentes distancias, importantísimo para la visión de cerca, la visión de colores, nuestro mundo es un mundo de color, y la presencia de cambios que pueden perturbar la imagen. ¿Cómo hacemos esa valoración? Pues ya María nos ha enseñado cómo se hace con el test de mirada preferencial. Aquí simplemente deciros que estoy totalmente de acuerdo con ella. Este test funciona perfectamente y es una maravilla con bebés de 7, 8 meses y sin otras patologías asociadas. Ahí es cuando lo clavan. ¿Por qué? Porque esto para ellos es un estímulo muy potente. Las rayas es un estímulo muy potente y su cerebro entonces atiende muy bien a este estímulo. Yo se lo he pasado a algunos niños de estas edades, 8 o 9 meses, y la verdad es que es genial cómo te van pasando de una raqueta a otra hasta que ya no lo ven. Con niños que no tienen no verbales más mayores, pues ya no funciona tan bien. En algunos casos obtenemos una respuesta que nos sirve como una primera aproximación a la agudeza visual y en otros casos el estímulo no les dice nada, con lo cual para ellos no hay ninguna preferencia.
Más adelante utilizamos otros test, el TSLH, que ya también nos ha enseñado, con 4 figuritas básicas, que nos permite ya hacer, los niños que tienen ya mayor nivel de respuesta, nos permite ya una agudeza visual de lejos, de cerca, sensibilidad al contraste, más ajustada a los parámetros habituales. Las caritas Hayden para sensibilidad al contraste, que ya las hemos visto también, y para sensibilidad al contraste también el TSLH lo utilizamos. ¿Cómo hacemos la valoración visual? Pues en nuestro caso, nosotros la valoración la partimos en 3 partes. Una, la oftalmológica, que hace nuestra oftalmóloga, en el CRE de Madrid lo hace Marian. Luego hay una valoración óptica, que hace nuestra óptica. Si Marian ve que el alumno puede colaborar lo suficiente o es conveniente hacerle una exploración óptica optométrica, pues lo pasa con nuestra óptica, valora si hay defecto de refracción y a continuación pasa la valoración más puramente funcional, que en nuestro caso la hacemos los técnicos de rehabilitación. En este tipo de valoración de las funciones visuales, yo coincido con una de las autoras de la que veremos bastante, Roman Lancy, en que esta evaluación tiene que estar basada en 3 pilares. Una, la entrevista con las personas que más conocen al niño. Es decir, la información que nos proporcionan los padres, los profesores, sobre el funcionamiento visual de este niño. 2, la observación del niño, tanto en el entorno escolar como en el familiar, si es posible. Y 3, la evaluación que podamos realizar nosotros más en la sede o en nuestro centro donde trabajamos. Evidentemente, la información de los familiares es importantísima y en el protocolo de actuación le tenemos que tenerla siempre presente. Entonces, para ello tenemos que recabar de los padres toda la información de cómo funciona el niño. Son ellos los que poseen más información de cómo responden visualmente, los que están con ellos todo el día, ¿vale? Aparte de los padres, también es importantísimo la información que nos puedan dar otros profesionales, como sus profesores, sus maestros, los que están con ellos o los otros tipos de profesionales, fisioterapeutas, otros profesionales que trabajan con ellos codo con codo de una forma más periódica que nosotros, que lo vamos a ver en 2, 3 sesiones como mucho. Entonces, en este caso, normalmente nosotros recabamos la información cuando vienen a nuestra valoración y en muchos casos tenemos la costumbre de terminar la valoración en su centro escolar para cotejar esa información, en los casos sobre todo más complicados, cotejar la información que hemos visto en un entorno que ellos conocen mucho más, ver hasta dónde llegan y hasta dónde pueden llegar en coordinación con sus maestros, con esto. Porque un comportamiento visual que nosotros podemos pensar que no tiene, a lo mejor pues el maestro nos demuestra que con él sí es capaz, por ejemplo, de reconocer fotografías familiares. Y a nosotros no nos ha sido capaz, pero estaba en un entorno muy diferente al suyo, o no le hacíamos la exposición de la manera adecuada para que él nos respondiera de una forma que nosotros veamos que es significativa. En cuanto a la respuesta de los padres, hay un cuestionario de Roman Lancy que se puede utilizar en parte, en el cual pues, yo utilizo una parte de ella, otras preguntas no me parece que nos importa mucha información, para ver cómo responde visualmente y si esas respuestas entran dentro de los parámetros de una deficiencia visual cerebral. Hay una guía de respuestas, entonces, por ejemplo, ante la primera pregunta, dime lo que haces con un juguete para que tu hijo se interese por él. Aquí el área que tenemos es el uso del movimiento, campos visuales. Si el niño responde, si los padres responden, perdón, pues lo muevo hacia atrás y adelante para que se fije en él, lo presento al lado derecho o lo presento siempre al izquierdo y lo muevo para tratar de conseguir que se fije en el movimiento, estas respuestas son indicativas de que hay una deficiencia visual cerebral. Si por el contrario la respuesta no, lo pongo en el centro, lo pongo en su mano, lo pongo delante de él y lo ve perfectamente, él se da cuenta que es el juguete y ya está, y se lo acerco. Son respuestas que no son tan indicativas de que hay una deficiencia visual cerebral. Pero este solo es un pequeño aspecto de la deficiencia visual cerebral. En el caso de los niños en esta observación es conveniente observar los comportamientos visuales habituales, el uso de la visión en sus actividades cotidianas. Hay que fijarse en qué. En el grado de atención visual, eso es lo primero. Si atienden visualmente, si hay respuesta visual.
en su motilidad ocular, como bien ha dicho Marian, si hace los seguimientos, cómo hace los seguimientos, si hay fijación, si no hay fijación, si hay cambio de mirada, la forma de respuesta a los estímulos visuales, si hay una respuesta automática, si hay una respuesta retardada, si hay una respuesta conductual, qué sentidos usa para extraer información, si utiliza preferentemente el tacto, si oye y no ve, si en cambio utiliza más la vista, si hay variación según el entorno, si solo responde bien cuando el objeto está en un entorno familiar o lo puede responder en cualquier lado, qué estrategias utiliza para extraer esa información, qué objetos y personas son a los que prestan más atención visual. Los niños con deficiencia visual cerebral, al contrario que en la mayoría de los niños, atienden más a los objetos muy habituales. Se centran en unos cuantos objetos. Ante un objeto nuevo no le prestan atención. Es lo contrario que la mayoría de los niños, que le tienes que cambiar el objeto porque ya no les interesa. A ellos, al contrario, son sus mismos objetos. Importantísimo si establece comunicación visual con las personas. Las distancias, el tamaño, los contrastes que es capaz de discriminar, los colores que más le atraen, la iluminación con la que se encuentra más cómodo y la zona del campo visual más funcional, porque puede haber zonas a las que no atienda o puede que en muchos casos no tenga visión central. Vale, vamos a, aunque sea un poquito en medio de la presentación, vamos a hacer una pequeña pausa, si os parece, porque yo creo que llevamos ya mucho tiempo de presentación, ya teníamos que haberla hecho, pero Marian se ha extendido un poquito más y entonces, si os parece, hacemos una pequeña pausa de 10 minutillos, 5 o 10 minutitos, ¿vale? Son la 1:17, pues como no tenemos mucho más tiempo, a la 1:25 volvemos. ¿De acuerdo? Bueno, os tengo silenciado, así que no podéis responder. Paramos y a la 1:25. Vale, De acuerdo. gracias.